Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema que hace referencia a la auditoría de hardware y también de sistema operativo. El día de hoy vamos a ver un caso práctico de cómo llevar a cabo pues la auditoría a nivel de equipos de cómputo, es decir, a nivel de hardware, a nivel de ordenador, de computador, y también vamos a ver algunas preguntas sobre cómo evaluar, cómo auditar un sistema operativo, dado que el proceso de auditoría se realiza no solamente a nivel de sistemas, sino también a nivel de equipo, sino también a nivel de hardware. ¿Estamos de acuerdo? Mi estimada señorita Diana Giraldo, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, estamos dando ya inicio a nuestra sesión. Por favor, su atención y siempre al finalizar las preguntas que usted considere pertinente, las hace a manera de retroalimentación. ¿Ok? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver un caso práctico sobre el proceso pues de auditoría de hardware y también de los sistemas operativos. En la sesión anterior hemos hablado acerca de lo que es la auditoría, en qué consiste, ¿no? Y hemos hablado también sobre los tipos de auditoría que existen a nivel organizacional, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, existen la auditoría, por ejemplo, financiera, la auditoría contable, la auditoría gubernamental, la auditoría legal, la auditoría a nivel de recursos humanos, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de auditoría logística, etcétera. Y hablábamos también sobre la auditoría de los sistemas de información, los sistemas computacionales, y había toda una clasificación. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del proceso de auditoría, pero ya enfocado sobre un caso práctico, sobre la auditoría que podríamos nosotros llevar a cabo, pero ya a nivel de equipo de cómputo, ya a nivel de hardware. Y también vamos a ver algunas interrogantes, algunas preguntas que se puede formular pues el auditor de sistemas sobre los sistemas operativos. Porque en una empresa, si bien es cierto, los equipos de cómputo pues tienen que tener instalado un sistema operativo como tal, ¿no? El sistema operativo es el primer programa, es el primer software a instalarse en un equipo y también puede ser sometido a una evaluación, ¿no? Para ver si es que se están cumpliendo con los procedimientos, con las técnicas que son propias pues del área de sistemas. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber una finalidad, tiene que haber un logro, un propósito. Y el logro del aprendizaje de esta semana de clases es que ustedes como estudiantes puedan identificar y clasificar los diferentes tipos de sistemas operativos. Si bien es cierto, dentro de informática, pues existen diferentes tipos de sistemas operativos y vamos un poquito a identificar y a clasificar cuáles son estos tipos de sistemas operativos que existen dentro del área de informática. El otro logro, la otra finalidad o propósito que se busca es que ustedes puedan definir los criterios a auditar en los equipos de hardware y en los sistemas operativos. Porque dentro del proceso de auditoría tenemos que hacer un proceso de evaluación. Y este proceso de evaluación tiene que darse en función a una serie de criterios, ¿no? ¿Qué criterios son los que vamos a considerar para este proceso de evaluación?
Muchos de estos criterios surgen a través de preguntas o interrogantes que el auditor puede formular, ¿no?, sobre lo que él considera su criterio a auditar. El otro logro, la otra finalidad es que ustedes también puedan elaborar una lista de chequeo, es decir, un checklist. Para ello, nuestra sesión del día de hoy, yo les voy a presentar pues un caso donde, a manera de ejemplo, donde se ha planteado pues este proceso de auditoría a nivel de equipo, a nivel de hardware, a nivel de equipo de cómputo. Y también hay algunos criterios que se están planteando para evaluar lo que es el sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo no solamente lo vamos a evaluar en términos de versión, en términos, por ejemplo, de qué tipo de sistema operativo es el que vamos a utilizar, qué versión es, sino vamos a tener que plantear algunos criterios como, por ejemplo, cómo manejan la licencia de software, ver también, por ejemplo, el tema de costo, etcétera. Entonces, hay varios, digamos, indicadores que se van a tener que considerar dentro de este proceso de evaluación, dentro de este proceso de auditoría que se está planteando como ejemplo en la sesión para que ustedes tengan, digamos, un primer bosquejo, una primera idea de cómo formular, cómo establecer un proceso de auditoría dentro de una empresa. Como repito, en la sesión del día de hoy lo vamos a enfocar sobre los equipos de cómputo, sobre el hardware que puede existir dentro de una organización y sobre las características o propiedades que puede tener cada uno de los sistemas operativos o que se han considerado en todo caso como instalación en dichos equipos. Entonces, va a haber una lista de preguntas, una lista de criterios que se van a considerar para este proceso de auditoría. Y también vamos a plantear un formato, un pequeño formato, es una pequeña tabla en la cual se va a hacer un pequeño checklist a una serie de indicadores en donde el auditor va a tener que evaluar si es que los equipos de cómputo y la versión del sistema operativo cumple o no con los criterios que él está evaluando. Para ello, él va a tener que hacer una revisión exhaustiva dentro de la empresa sobre estos equipos de cómputo para determinar si es que dichos equipos, dichos sistemas operativos, cumplen o no con ciertas características o propiedades, ¿no? Dentro de lo que corresponde pues el tema de informática, y también seguramente se va a tener que abordar el tema de la seguridad, porque algo que es, digamos, muy presente, está muy presente, digamos, está muy marcado en el área de sistemas, es el tema de la seguridad informática. Más adelante, jóvenes, dentro del curso vamos a abordar, por ejemplo, el tema de riesgos, el tema de amenazas, el tema de vulnerabilidades a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Pero para hacer ese tipo de evaluación, pues tenemos primero que gestionar los activos de TI de una organización. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien, entonces estos son los tres propósitos, estos son los tres logros que yo como docente estoy planteando para esta semana de clase. Para eso se va a ver un ejemplo en el cual ustedes pues puedan, digamos, plantear también bajo el ejemplo dado un proceso de auditoría. Como repito, yo lo estoy enfocando, lo voy a enfocar sobre los equipos de cómputo, sobre el hardware y sobre los sistemas operativos. ¿Ok? En algún momento se dejará también una actividad, una pequeña tarea. Atención, por favor, para esta semana, una pequeña tarea. Ya voy a publicar en el aula virtual esta tareita, donde ustedes, siguiendo las indicaciones que se les va a proporcionar en esa tarea, ustedes van a formular, atención, formular, ¿qué cosa? Sus criterios de
evaluación, para que realicen un proceso de auditoría. En este caso, la actividad se va a plantear sobre una base de datos. Entonces ya yo les voy digamos, a indicar, ¿no? El ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un modelo de base de datos y ustedes van a proponer, cada uno de ustedes, cuáles van a ser estos criterios a evaluar y van a tener, como dice ahí el logro del aprendizaje, elaborar su checklist. Profesor, ¿cómo voy a hacer eso? Pues para eso te vas a guiar del ejemplo que voy a plantear el día de hoy. De forma muy similar, plantearás tus criterios a evaluar sobre esa base de datos. Y de esa forma, jóvenes, en esta segunda semana de clases, habrán ustedes obtenido su segundo 20. Seguramente, como muchos de ustedes han participado en una sesión anterior y ya tienen una nota. Muy bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan con respecto a las indicaciones que acabo de dar? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo. Creo que es el momento adecuado para que ustedes puedan formular alguna interrogante, alguna pregunta que tengan con respecto a la actividad de la primera semana, con respecto a esta actividad de esta semana. Por favor, me lo dicen, o si no, a través del chat de WhatsApp de nuestro curso, pues también ahí me pueden manifestar cualquier interrogante que tengan. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Aldo, questions. Diana, questions. Pascual, questions. ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro. Ninguna pregunta, no question. Ya, ok. Si tienen una pregunta, formúlenla, ya no se queden con la duda. Muy bien, jóvenes, entonces, recapitulando, como les decía, ¿no? El día de hoy vamos a presentar un ejemplo del proceso de auditoría, pero que tiene que ver con el proceso de auditar los equipos de cómputo, es decir, el hardware y los sistemas operativos de una empresa. Para eso, el auditor, ¿qué hace? Tiene que formular una serie de criterios que se van a tener que evaluar, que se van a tener que auditar para determinar si es que se está cumpliendo o no con los procedimientos, con las técnicas que se debe de aplicar, pues, ¿no? En este proceso de instalación y configuración de equipos. Así como se puede auditar el proceso de instalación de equipos, el tema de hardware, el tema del sistema operativo, pues yo también puedo auditar desde una base de datos, puedo auditar un sistema de información, puedo auditar un cableado de red, puedo auditar un data center, un centro de datos, en fin, podemos hacer diferentes tipos de auditoría. Para esta semana de clases, ustedes se les va a solicitar, van a tener una tarea en la cual yo les voy a proporcionar el modelo de base de datos. Ya listo. Atención, Diana, ya listo. El modelo de base de datos ya está listo. Ustedes van a descargar la tarea, que la voy a publicar en el aula virtual. Descargan la tarea, van a visualizar ese modelo de base de datos, van a tener unas indicaciones ahí y luego ustedes van a formular sus propios criterios de evaluación. Profesor, ¿cuántas preguntas va a tener este cuestionario de evaluación? Eso lo dejo a criterio de ustedes. No les estoy diciendo que necesariamente tenga que tener, digamos, un número de preguntas de forma específica. De repente con 10 preguntas, 8 preguntas, 5 preguntas, 6 preguntas, es más que suficiente quizás para poder auditar ese modelo de base de datos relacional. Y seguramente Aldo Guerrero planteará sus propios criterios a auditar, lo mismo que Pascual y lo mismo que Diana, ¿no? Porque nosotros como especialistas, pues cada uno de ustedes tiene un well and shout, un punto de vista distinto, diferente de cómo plantear las cosas, ¿ok? Muy bien, entonces en eso consiste la actividad de esta semana. Básicamente yo les voy a dar un modelo de base de datos ya listo y ustedes van a proponer, repito, sus criterios para auditar dicho modelo relacional, dicha base de datos, y ustedes van a tener que determinar si esa base de datos cumple o no
con los criterios, con el estándar, por ejemplo, de lo que es el modelo de identidad-relación. Entonces, en eso va a consistir la tarea de esta semana y de esa manera, pues, se les estará calificando. ¿Ok? Pero, repito, ¿cómo me voy a guiar? ¿Cómo voy a hacer, profesor, ese checklist que dice usted ahí en la diapositiva el día de hoy? Porque dice elaborar una lista de chequeo. ¿Cómo hago ese formato? No te preocupes. El modelo te lo voy a presentar el día de hoy y simplemente lo que tú vas a hacer es seguir ese modelo y lo que va a cambiar es el contenido. Son las preguntas que tú vas a tener que enfocar sobre ese modelo relacional que tú vas a tener que auditar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, sin más preámbulo, demos inicio a nuestra sesión. Ok, hablemos entonces de los sistemas operativos, porque si yo voy a tener que hacer, profesor, un proceso de auditoría, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son estos tipos de sistemas operativos que existen hoy en día, hacer un reconocimiento de cuáles son, para en función a ello poder plantear o establecer los criterios que voy a tener que auditar, que voy a tener que evaluar. ¿Ok? Muy bien, cuando hablamos de sistemas operativos, hay que mencionar que existen, si bien es cierto, digamos, una versión que es free, ¿no? Como por ejemplo Linux, como por ejemplo Ubuntu, como por ejemplo OpenSUSE. Y existen también, pues, los sistemas operativos que tienen un costo de licencia, como por ejemplo, está pues ahí Microsoft, ¿no? El famoso Microsoft Windows con sus distintas versiones de sus sistemas operativos. Muy bien, entonces cuando hablamos de sistemas operativos tenemos acá, dice a Linux, OpenSUSE, Mandriva, Debian, Ubuntu, Solaris, Symbian, Windows 95, el clásico Windows 95. Tenemos también Windows Vista, ¿no? Windows NT, Windows 8 y ahora último pues el Windows 10. Y a nivel también de sistemas operativos tenemos pues lo que es el tema de Mac, ¿no? Este tipo de ordenadores que también maneja su propio sistema operativo. Entonces hay toda una variedad, hay toda una gama, ¿no?, de sistemas operativos que actualmente existen en el mercado. Muy bien. Veamos el siguiente video, jóvenes, que nos habla un poquito acerca de qué cosas son los sistemas operativos y luego comentamos. Las computadoras, tabletas y smartphones pueden almacenar una gran cantidad de información, recibir indicaciones y realizar múltiples procesos, ¿cierto? Pero ¿cómo pueden hacer todo esto y además funcionar correctamente? Vamos a descubrirlo. Las computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos funcionan gracias a un programa especialmente hecho para ejecución de tareas y funcionamiento de las aplicaciones. Este programa se llama Sistema Operativo. Los sistemas operativos más conocidos para computadoras son Windows, Linux, Google Chrome y Mac OS. Y para los dispositivos móviles son Android, iOS y Windows Mobile. Pero, ¿cómo funciona el sistema operativo? Bueno, cuando enciendes tu computadora o dispositivo móvil, aparecen en la pantalla de inicio iconos u objetos que representan aplicaciones. Cuando seleccionas alguno de estos iconos, te estás comunicando con el sistema operativo y este le da instrucciones a la aplicación que seleccionaste para ponerse en acción. Las principales funciones del sistema operativo son ofrecer al usuario una forma sencilla de comunicarse con su dispositivo, dar instrucciones a las aplicaciones para realizar tareas con eficiencia, organizar y almacenar información. Y por último, controlar los elementos externos o periféricos del equipo o dispositivo, como el mouse, el teclado, la cámara web o la impresora. Ahora ya sabes qué es el sistema operativo. Interesante, ¿verdad? Bien.
¿Qué podemos comentar de los sistemas operativos? Pues bien, los sistemas operativos, como nos decía el video anterior, efectivamente es uno de los primeros programas que instalamos dentro de un equipo, ¿no? Ya sea pues en un ordenador, ya sea de repente en una laptop, en un ordenador de escritorio, o quizás en algún teléfono inteligente, ¿no? Los famosos smartphones, que también estos teléfonos inteligentes pues tienen que tener instalado un sistema operativo, ¿no? Y está pues desde Android, está desde Windows Phone, está también lo que manejan, por ejemplo, la marca, por ejemplo, de Apple, también tiene su propio sistema operativo, ¿no? El famoso, el famoso iOS. Bueno, ok, entonces existen toda una variedad de sistemas operativos, ¿no? Bien, ¿hay una clasificación de estos sistemas operativos como tal, profesor? Sí, efectivamente. Sistemas operativos pues pueden ser clasificados, podemos darle una clasificación, ya sea de tipo, por ejemplo, los sistemas operativos de tipo multiusuario, sistemas operativos de tipo multiprocesador, los sistemas operativos de tipo multitarea, están también los sistemas operativos multitramo, y también están los sistemas operativos en tiempo real, es decir, se les ha dado, digamos, una clasificación. Cuando hablamos de los sistemas operativos tipo multiusuario, pues bien, los sistemas operativos de tipo multiusuario, dice, permiten que dos o más usuarios utilicen sus programas. Es decir, este tipo de sistemas operativos va a permitir, va a facilitar que dos usuarios o más de dos puedan utilizar los programas al mismo tiempo. Algunos, en este caso, sistemas operativos, pues permiten, en este caso, que se conecten miles de usuarios al mismo tiempo. Y también están los sistemas operativos de tipo multiprocesador, ¿no? Estos básicamente soportan el poder abrir un mismo programa en más pues de un CPU. Y también están los sistemas operativos de tipo multitarea. Estos permiten que varios softwares, que varios programas se puedan ejecutar al mismo tiempo, ¿no? Un ejemplo clarísimo de un sistema operativo multitarea es Microsoft Windows, por ejemplo. La gran mayoría de las diversas versiones que tienen estos sistemas operativos de Microsoft son efectivamente sistemas operativos multitarea. ¿Por qué multitarea? Porque nosotros como usuarios podemos estar trabajando con nuestro procesador de texto de Word, podemos estar trabajando con nuestra hoja de cálculo de Excel. En paralelo podemos estar conectados a la plataforma del aula virtual del BSG Institute. Paralelamente puede estar con otra ventana activa que de repente estoy cargando en el browser, en el navegador, mi cuenta de Gmail, ¿no? Entonces, es un sistema operativo multitarea. ¿Por qué? Porque efectivamente permite que yo ejecute sobre este sistema operativo varios programas que estén en ejecución o que estén, digamos, corriendo, por así decirlo, ¿no? Estén en ejecución al mismo tiempo. Es un sistema operativo multitarea. Es una característica, por ejemplo, de Microsoft Windows. También están jóvenes los sistemas operativos multitramo. Estos, dice, permiten que diversas partes de un solo programa, que diversas partes de un solo software funcionen al mismo tiempo. Es otra de las características, ¿no?, que existen, pues, de los sistemas operativos. Y están aquellos que son, digamos, considerados sistemas operativos en tiempo real. Estos responden básicamente a las entradas, a los inputs que se pueden hacer directamente de forma inmediata sobre estos sistemas operativos que pueden, en este caso, existir en los ordenadores, ¿no?, ya sea de los usuarios o de la empresa misma. Estos sistemas operativos tenemos, por ejemplo, aquí lo que es TOS, está, por ejemplo, Unix, pero estos
dos tipos de sistemas operativos en particular, en el caso de DOS y Unix, no funcionan en tiempo real, como si lo hace, por ejemplo, Ubuntu, o por ejemplo, Linux, o por ejemplo, Microsoft, ¿no? En sus distintas versiones que existen. Entonces, los sistemas operativos en tiempo real tienen que ver básicamente con la respuesta a las entradas, a los inputs que el sistema operativo. Profesor, una pregunta. ¿Qué significa? Que yo como usuario, si hago doble clic en el icono de mi escritorio de algún programa en particular, ¿eso es un input? ¿Eso es una entrada? Sí. Cuando tú, por ejemplo, haces clic en el botón aceptar, en el botón cancelar, en el botón imprimir, en el botón acceder, en el botón salir, en el botón abandonar sesión, ¿qué estás haciendo? Estás generando un input, estás generando una entrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando habla de entradas, habla básicamente de la entrada de datos que el usuario realiza sobre el sistema operativo. Las entradas de datos, jóvenes, no necesariamente tienen que ver con lo que uno digita. No es la palabra escribe, sino digita, con lo que uno digita directamente sobre el ordenador. ¿Estamos? Eso es una entrada clásica, la famosa entrada de escritura. Pero el hecho de que tú hagas clic en una opción, pues también estás generando una entrada de datos. También estás generando un input. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a esto se refiere básicamente, ¿no? La clasificación de estos sistemas operativos. Ya, por favor, no te olvides. De repente por ahí puede que exista una pregunta, ¿no? En el foro de esta semana yo te diga, mencione usted cuáles son los sistemas operativos de acuerdo a su tipo de clasificación en cuanto a su forma. Ahí está. Son básicamente 5 tipos de sistemas operativos que han sido clasificados, ¿no? De la siguiente manera, de la siguiente forma, ¿no? Están los sistemas operativos de tipo multiusuario, multiprocesador, multitarea, multitramo y en tiempo real, ¿ok? No se olviden. Muy bien, entonces básicamente esos son. Muy bien, veamos ahora el siguiente video que nos habla pues sobre la introducción, ¿sí? A los sistemas operativos. Esto es algo que yo sé y soy consciente de que seguramente ustedes ya conocen, ya dominan. Solamente lo estamos colocando como un pequeño recordar, ¿no? Para poder recordar un poco el concepto de lo que son los sistemas operativos para luego pasar al proceso de auditoría, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Veamos entonces el siguiente video. Hola chicos, bienvenidos a Mere. En este video hablaremos de los sistemas operativos. Pero para empezar, ¿qué es un sistema operativo? Si alguna vez has abierto una computadora, ya sea de este tipo o de este tipo, por curiosidad, o tal vez porque la hayas roto, habrás visto que lo que hay dentro es algo similar a esto. A primera vista parece ser muy complicado, extremadamente complicado hacer funcionar todos estos elementos en armonía. Solo para darnos una idea muy general, tendrías que leer el datasheet completo de cada uno de los componentes, aprender cómo interactúan entre sí, hacer pruebas para ver si lo que quieres hacer es realmente lo que está haciendo la computadora y no cualquier otra cosa. Para luego de todo esto, recién empezar a hacer algo tan simple como encender la computadora. Pero espera, cuando recién adquirimos un dispositivo electrónico, ¿por qué no hay necesidad de saber todo lo mencionado anteriormente? La respuesta a nuestra pregunta, como ya te imaginarás por el título del video, es llamado sistema operativo, cuyas funciones son proporcionar un modelo de computadora más simple, limpio y sencillo de utilizar para, adivina, si pensaste en los usuarios, déjame decirte que en realidad la respuesta correcta es a los programas de usuario, que también se les conoce como software de aplicación, app
etc. El punto es que a pesar de que muchas veces se diga que hemos tenido alguna experiencia con un sistema operativo como Windows, Linux, macOS, en realidad hemos interactuado con algo llamado Shell, cuando es basado en texto, y GUI, interfaz gráfica de usuario, cuando usa iconos. Esos bonitos dibujos al que le damos clic con el ratón. Ambos en realidad no forman parte del sistema operativo, aunque hacen uso de él para concretar su trabajo. Para tener una mejor idea de dónde está, entre comillas, el sistema operativo, veamos lo siguiente. Esto de aquí es el hardware. Todo lo físico, todo lo que podemos tocar o estropear, claro, si no sabemos lo suficiente. Justo encima de él se encuentra el software, que son los programas que usa la computadora para funcionar. En general, las computadoras tienen dos modos de operación, kernel mode y user mode. El sistema operativo, la pieza más importante del software, corre en el kernel mode, a veces llamado modo supervisor. En este modo, se tiene acceso a todo el hardware de la computadora y puede ejecutar cualquier instrucción que la máquina es capaz de hacer. Vamos, que estar en este modo es como ser el rey. Tienes control absoluto de toda la computadora. Puedes hacer lo que tú quieras. Todo lo demás corre en el user mode, o modo usuario, en el cual solo un conjunto de instrucciones está disponible. Vendría a ser como un poblador de un reino. Puedes hacer lo que tú quieres, pero bajo ciertas reglas, especialmente las instrucciones que afectan el control de la máquina o entradas y salidas están prohibidas para el modo usuario. Vamos, un rey tiene que proteger su imperio. Si aún no tienes claro bien la diferencia entre estos dos modos, no te preocupes, que lo veremos a más profundidad en otro video. Regresando donde estábamos, el programa de interfaz de usuario, cualquiera sea, Shell o GUI, está en el nivel más bajo de software, en modo usuario. Desde cualquiera de los dos podemos lanzar otros programas, como un navegador, Netflix o un Word. Estos programas también hacen uso intensivo del sistema operativo. Los sistemas operativos, además, son enormes en cuanto a líneas de código. Solo por poner un ejemplo, Windows 10 tiene más de 70 millones de líneas de código. Esa es la razón por la que estos tienen una línea de tiempo tan larga, sin contar que son difíciles de escribir. Poniéndonos un poco más técnicos, es difícil decir qué es un sistema operativo, además de decir que el software no siempre se ejecuta en modo kernel. Parte del problema es que los sistemas operativos desempeñan dos funciones no relacionadas, el sistema operativo como máquina extendida y el sistema operativo como administrador de recursos. Veamos primero el sistema operativo como máquina extendida. Como hemos visto al comienzo del video, manejar la arquitectura de los componentes de la computadora es una labor muy primitiva y sumamente difícil de programar, en especial para la entrada y salida. La solución para ahorrarnos estas tareas es algo llamado drivers. Seguramente has escuchado de ellos cuando adquieres una nueva impresora. Es ese programa que venía en un CD para que tu computadora sepa cómo usar tu nueva impresora. Como te imaginarás, cada marca y modelo de impresora tiene sus respectivos drivers, así como todos los dispositivos de entrada y salida. Lo que conseguimos con los drivers es proporcionar a la computadora una interfaz para leer y escribir, en el caso de que sea una impresora escáner, sin entrar en detalles. Sin embargo, incluso con ellos es un nivel muy bajo para la mayoría de aplicaciones. Es por eso que para el caso de los discos duros, por ejemplo, se proporciona otra capa de abstracción, algo con lo que los programas que usamos diariamente pueden interactuar. Estos son los famosos archivos. De esta manera, los programas de usuario pueden tratar con los dispositivos sin necesidad de saber cómo funciona realmente todo por dentro de ellos, ya que las abstracciones es la clave para entender los sistemas operativos. Podemos notar que realmente los clientes para el sistema operativo son los programas que tratan con él y sus abstracciones, mientras que para nosotros como usuarios trabajamos con las abstracciones que nos provee ya sea la Shell o GUI. Las abstracciones proporcionadas por
la interfaz de usuario y las proporcionadas por el sistema operativo pueden ser similares. Sin embargo, esto no siempre es así. Esto lo veremos en futuros videos, pero por ahora, con lo mencionado anteriormente, es suficiente. Luego está el sistema operativo como administrador de recursos. Mientras las abstracciones son un enfoque de arriba a abajo, por otro lado tenemos el enfoque de abajo hacia arriba, en el cual el sistema operativo administra todas las piezas. Con la gran cantidad de componentes desde un enfoque ascendente, el trabajo del sistema operativo es el de asignar de una manera ordenada y controlada el uso del procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida, entre los programas que los deseen. La administración de recursos es simplemente compartir recursos en base a tiempo o espacio. En base a tiempo se trata simplemente de determinar quién usa cada recurso. Un ejemplo es el procesador, el cual primero podría ejecutar una instrucción de cierto programa y luego ejecutar instrucciones de otro para finalmente regresar a las instrucciones del primero. Y base a espacio se entiende a la posibilidad de que puedan existir dos programas. Por ejemplo, en la memoria, asumiendo que hay suficiente espacio en ella. Esto es útil, especialmente cuando se sabe que un programa no va a ser en su totalidad de recurso en sí mismo. Si quieres más videos sobre algún detalle, en especial sobre sistemas operativos u otro tema, déjanos en los comentarios y no te olvides darle like para hacernos saber si te ha gustado el video. Ok, a ver, comentamos un poquito acerca del video anterior, ¿no? Algo que ha hablado, o digamos que se ha visualizado en el video, es básicamente la forma en cómo opera un sistema operativo, ¿no? Nos dice que hay dos modos, ¿no? El modo desde el punto de vista del kernel y el modo del usuario, ¿no? Y también ha hablado de algo importante, que son, por ejemplo, los drivers, ¿no? Todo sistema operativo, pues, necesita que se instale una serie de drivers. ¿Estamos? A ver, pregunto, ¿alguien de ustedes podría definir qué cosa es un driver? Ideas. ¿Idea de driver? ¿Voluntario? ¿Idea de driver? ¿Qué es un driver? Ajá, a ver, Pascual a través del chat. ¿Ya? Leo su respuesta o si tiene su micro, no hay problema. A ver, ¿qué me dice? Un driver es un programa intermedio entre el dispositivo y la computadora. Muy bien, excelente, muy bien, Pascual. Pascual, ya tienes nota de participación. Ya estás acá. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué podrían decir de un driver? Lo que ha dicho Pascual es un concepto muy técnico, lo cual está bien, ¿sí? ¿Qué nos dice por aquí? A ver, ¿alguien más? Diana, ¿qué idea, Diana, podrías darnos del driver? ¿Qué vendría a ser un driver? Sí, lo que ha mencionado Pascual, ¿no? Que es es un software para que para que pueda funcionar algún dispositivo como el mouse, los periféricos, ¿no? Ah, La impresora, ¿no? Y otros. ya. ¿Y un driver contiene un archivo o varios archivos en ese proceso de instalación que hacemos? ¿Solamente contiene un solo archivo o viene todo un paquete, vienen librerías? ¿Qué vienen dentro de este driver que uno instala? Algo que ha dicho Diana es correcto, ¿no? Parte de los dispositivos, por ejemplo, los periféricos, para que estos sean reconocidos, sobre todo por el ordenador, sobre todo por el sistema operativo, hay que instalar sus drivers, ¿no? Sin estos programas, por así decirlo, como dice Pascual, que son intermedios entre el dispositivo, efectivamente, ¿no? Que nosotros queremos que el ordenador reconozca, mientras este no esté instalado, pues no lo va a reconocer, por más que tú lo conectes, ¿no? El famoso plug and play, ¿no? Que a veces cuando uno conecta un dispositivo, dependiendo pues del puerto, ¿no? Si es USB, si es puerto USB, generalmente casi hoy en día ya todo está estandarizado a los puertos USB. Si no está el driver instalado, el driver adecuado, dependiendo también del fabricante, ¿no? Del hardware,
de este dispositivo o periférico, pues simplemente no lo reconoce, ¿no? Muy bien, está bien, Diana, está bien, Pascual, excelente. Entonces, ya tenemos claro que parte de los dispositivos o periféricos de entrada o salida de datos dentro de un ordenador, pues para que sean reconocidos, como nos decía el video, pues tenemos nosotros como usuarios que instalar los drivers correspondientes para que estos sean reconocidos por el ordenador, ¿no? Muy bien. Ok, habiendo entonces hecho un recordatorio a los puntos que nos habla en el video, pasemos ahora a ver el ejemplo del proceso de auditoría, ¿no? ¿Qué nos comenta aquí Pascual en el chat? A ver, vamos a leer su participación. Ajá, sería chévere que todos los dispositivos de ahora sean plug and play. Sí, ¿no? En realidad, uno como usuario, a veces los usuarios no todos sabemos de informática, ¿no? Peor si es por decir un usuario que no es de la especialidad, de repente, no sé. ¿Por qué no? ¿No? Es un educador, de repente, o es un licenciado en administración de empresas, o de cualquier otra especialidad, y no sabe mucho de informática, ¿no? Entonces, he comprado mi impresora, ya, ¿qué marca? HP, Canon, ajá. Pero instálala, pues, ¿no? Le dices, ¿no? De repente como informático. Sí, ya la he encendido, la he conectado con su puerto, ¿no? USB, pero lo mando a imprimir y no encuentro la impresora, no aparece, no está, ¿no? Entonces, tú le dices, claro, sí, pero tienes que instalar sus drivers. Claro, el usuario que no sabe nada informático te mira, ¿no? Drivers, ¿no? Y levanta la ceja, ¿no? ¿Quién está hablando, no? Eso es algo que obviamente de repente no maneja. Si ya leí un poquito de informática, pues lo va a poder entender, ¿no? Como dice ahí Pascual, pues sería chévere, sería interesante que todos los dispositivos pues ahora simplemente sean reconocidos ni bien se conectan, ¿no? Sería lo ideal. Pero en el mundo de la informática sabemos que no es así. Y pues bien, a veces el usuario en más de una oportunidad pues tiene que buscar el driver si es que no lo tiene o descargarlo de internet. Eso también es otro tema que ya vamos a hablar más adelante cuando nos toque hablar acerca de auditoría y seguridad informática. Ya lo vamos a ver más adelante. Que hay que ver, por ejemplo, el tema de los malware, ¿no? El tema de qué sitio web visitas, no vaya a ser que sea un sitio web donde tiene malware o tiene de repente algún troyano, algún virus, y pues si terminas descargándote como usuario cualquier cosa, ¿no? Porque también hay páginas y páginas, y más allá de instalarte un driver, pues terminas instalándote un malware, ¿no? Un software de código malicioso, porque eso es un malware. Y terminas a veces infectando al equipo, al computador. Sí, el tema, como dice ahí el compañero Pascual, es el tema de la pérdida de tiempo. O sea, el hecho de que tú como usuario, si es que tienes un dispositivo, un periférico, y obviamente pues no tienes el CD de instalación, o lo tenías y lo perdiste, o qué sé yo, pues no, de repente ya el CD no lee la lectora, o qué sé yo, no guardaste un backup, ¿no? Informáticos, ¿no? Una copia de seguridad de tus drivers. Pues simplemente tienes que recurrir a la web, ¿no? Al sitio oficial, de repente del equipo, qué sé yo, de la marca, buscar el modelo, depende de qué tipo de driver estés buscando, ¿no? Depende de qué dispositivo quieras tú instalar o configurar. Y a veces, como dice Pascual, es una pérdida de tiempo, porque tú como usuario tienes que buscar y probar y cuál es el bendito driver que te va a hacer. Sí, claro que sí, es una realidad, es una realidad. Pero ahí entran ustedes en escena, pues jóvenes, porque cuando ustedes tengan la oportunidad, efectivamente, ya de trabajar dentro del área más adelante, seguramente ya cuando no solamente sean egresados, por favor, mis mejores deseos a cada uno de ustedes, sino que logren el proceso de titulación, sacar el título, que es lo que les va a abrir puertas a que ustedes puedan obtener, pues, una mejor calidad de vida, un mejor trabajo, y ahí ustedes, como yo siempre les decía a mis estudiantes de otra casa de estudios, otra institución, cuando tú llegas a una empresa y de repente, pues recién están implementando el área informática, eso puede ser una realidad. De repente el área de informática, aquí en esta empresa, sí, mira, recién lo estamos implementando. Y de repente no necesariamente hay un jefe de sistemas, no necesariamente hay un ingeniero de sistemas en el área, pero están apostando por el área, por la implementación del mismo.
Y ahí pues seguramente llegará don Pascual González, llegará doña Diana Giraldo, llegará pues don Aldo Guerrero, como los mesías, ¿sí? Como los prometidos en el tema de informática, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es muy probable que de repente en esa empresa no manejen nada de informática, nada de hardware ni de software. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Tú como informático, tú vas a llegar en la empresa como el Mesías, como el Salvador, porque vas a sacar de las tinieblas, de la oscuridad a esa empresa que no sabe nada de tecnología, nada en TI, nada en tecnologías de la información, pero ahí llegas tú como el prometido, como el Mesías, como el Salvador, para proponer cambios en la empresa, para proponer, ¿no? Un cambio de paradigma. De repente ahí no, base de datos. Sí hemos escuchado, pero no sé, ¿para qué sirve eso? Sistema de información, sistema web, intranet, app móvil, sistema de business intelligence. Me hablas de data bar, crear un Google Lab, generar dashboards, reportes de datos con Power BI. ¿Qué es eso? Entonces, a veces los usuarios no conocen de informática. Entonces, ahí vienen ustedes como especialistas, pues, a brindar, recomendar, asesorar sobre todos estos recursos tecnológicos que hoy en día existen y que a raíz, pues, de la pandemia han empezado a tomar importancia, ¿no? No solamente el tema, pues, de las plataformas de videoconferencia, que antes se hablaba, pero nadie le tomaba la importancia o el interés del caso y que a raíz pues de la llegada del COVID-19 empezaba a tener relevancia, ¿no? Las plataformas virtuales. Antes hablar de educación virtual o educación a distancia, como que, ¿eso para qué, no? Y sí, estábamos muy acostumbrados incluso a la presencialidad. Pero son formas distintas, son realidades que se presentan, y el mundo va evolucionando, la informática, la informática y sobre todo también el tema de las telecomunicaciones van evolucionando y pues es una realidad distinta, diferente, ¿no? Y bueno, hay que adecuarse a esos cambios tecnológicos. Particularmente, como les decía, jóvenes, en el caso de nuestro curso, yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, lo más didáctico posible. No los voy a cargar de tantos trabajos, simplemente por cada actividad es su participación, un foro y una tarea, nada más. Y con eso ya es más que suficiente para validar su participación y que están revisando los contenidos. Porque claro, cada docente pues tiene su metodología también de enseñar y de evaluar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora a pasar a este proceso de auditoría ya de hardware y de sistema operativo. Yo te decía al inicio de nuestra sesión del día de hoy que vamos a plantear un ejemplo de cómo poder auditar efectivamente el hardware, el equipo que puede estar dentro de una organización y cómo evaluar también su sistema operativo. Entonces, este proceso de auditoría, que quede claro, el proceso de auditoría, si tú recuerdas la sesión anterior, hemos dicho que tiene que ver con el hecho de evaluar, someter a una evaluación, a una revisión, que puede ser exhaustiva, puede ser una revisión profunda. ¿Sobre qué? Sobre las técnicas, sobre los procedimientos, sobre la metodología, sobre las normas de seguridad, las políticas de seguridad, los controles de acceso, etcétera, etcétera. Una serie de criterios que nosotros vamos a tener que evaluar. Ahora, el proceso de auditoría como tal lo va a tener que hacer el auditor de sistemas. Y podemos auditar desde un equipo de cómputo, un sistema operativo, un sistema de información, una base de datos, un sistema web, una intranet, podemos auditar un data center, podemos auditar una red informática, podemos auditar básicamente una serie de tecnologías, pero para poder auditar estas tecnologías tenemos que conocer básicamente los conceptos, las definiciones de lo que vamos a auditar, en otras palabras. Es decir, si yo quiero auditar, por decir, un sistema de business intelligence, yo, Michelle Castañeda, tengo que saber qué cosa es un Google Ads, tengo que saber qué cosa es un dashboard,
qué cosa es una medida, una métrica, una tabla de hechos, o también conocido como fact. También tengo que saber qué es una dimensión. Tengo que saber qué es una jerarquía de datos, porque yo tengo que evaluar si ese cubo lab cumple con las distintas jerarquías que se han implementado para cuando se elaboren los dashboards, los reportes de datos, pueda yo analizar la información a nivel jerárquico, dependiendo de las jerarquías que se hayan creado, ¿no?, dentro de ese cubo o lab. De repente hay una problemática con el sistema, profesor Olaf, ¿no?, que el cubo no procesa, porque hay un error en las jerarquías o hay un error en los niveles de granularidad del sistema. Entonces yo tengo que conocer esos conceptos, porque si no, ¿cómo puedo auditar ese sistema si es que no conozco este tipo de sistemas de información? ¿Me dejo entender? O sea, tú como auditor, algo que tienes que saber es por lo menos conocer la temática, conocer, digamos, sobre el tema, sobre lo que tú pretendes auditar, para sobre ello poder establecer nuestros criterios de evaluación y poder luego crear nuestro famoso checklist o nuestra lista de cotejo. Esta lista de verificación o de cotejo en el cual pues nosotros vamos a tener que llevar a cabo este proceso de verificación, de revisión, y finalmente determinaremos si efectivamente ese sistema de información, esa base de datos, cumple o no, por ejemplo, con la metodología, con las políticas, con las normas, con los estándares, etcétera, etcétera. Ya más adelante también vamos a hablar, jóvenes, sobre, por ejemplo, el tema de seguridad informática. Y vamos a hablar un poquito también de la ISO 27001. Es bastante extenso, que les voy a proporcionar la norma como tal para que ustedes lo revisen ya más a detalle en una forma, digamos, asincrónica, y ustedes puedan revisar cuáles son esas políticas o medidas de seguridad, por ejemplo, que se aplican en el tema de seguridad informática. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, entonces, este ejemplo, ¿no?, que vamos a ver el día de hoy, se ha planteado alrededor de 24 criterios de evaluación. Vamos a ir revisando uno a uno, a ver qué cosa es lo que están proponiendo, cuál es este criterio para poder evaluar justamente este proceso de auditoría que se quiere hacer sobre los equipos de hardware y sobre los sistemas operativos. ¿Ok? Muy bien. Una primera interrogante, ¿no?, que se ha planteado para este caso es la siguiente, ¿no? Aquí el auditor, ¿no?, toma la posta y dice, muy bien, ya, yo voy a hacer el proceso de auditoría de hardware y del sistema operativo, en este caso, que se ha instalado, se ha configurado, pues, dentro de la empresa. Muy bien. Primera interrogante, ¿no? Primera pregunta es, ¿qué sistemas, ¿no?, qué sistemas operativos, está hablando en plural, qué sistemas operativos se tienen implementados en cada área de la empresa? Lo cual está bien. Es una pregunta que está haciendo el auditor, ¿no? Vamos a analizar las preguntas, eso quiero hacerlo con ustedes, ¿no? Una primera pregunta dice, el auditor necesita saber qué sistemas operativos se tienen implementados, ¿no?, en cada una de las áreas que existen dentro de la empresa. Puede haber de repente trabajan con Windows 8, de repente por ahí algún área trabaja con Windows Vista, de repente por ahí alguien, no creo que sea el caso, pero puede que todavía siga trabajando con Windows XP, ya fue Windows XP, pero de repente, pues, ¿no? O alguien de repente está trabajando con Linux. De repente hay algún usuario, hay alguna área específica dentro de la empresa donde trabajan con el sistema operativo de Linux. Puede ser eso una realidad. ¿Ok? O de repente alguien dice, pues no, yo estoy trabajando con Ubuntu, que es básicamente un sistema operativo free, ¿no?, de costo de licencia gratuito. Lo puedes descargar e instalar. No como el caso de Microsoft Windows, ¿no? Tú cuando instalas tu sistema operativo de Windows, lo que tienes que hacer es hacer la instalación, pero tienes que colocar lo que se llama el código de la licencia, ¿no? ¿Para qué? Para que tu sistema operativo, pues, sea considerado como un sistema operativo
digamos, original, legítimo, y no pues como un sistema operativo pirata, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ahí tenemos, como ustedes pueden observar, jóvenes, esa primera interrogante, ¿no? Que es importante, sí, para saber básicamente los tipos de sistemas operativos que se hayan implementado pues dentro de la empresa a través de sus distintas áreas. Una primera pregunta que se ha hecho ahí, ¿no? En este proceso. La siguiente pregunta dice, ¿cuenta la empresa con estándares para la configuración del sistema operativo? Profesor, ¿a qué se refiere cuando habla de estándares? Pues bien, dentro del área de informática, tiene que manejarse ciertos estándares en el tema de instalación y configuración de un sistema operativo. Entonces, aquí el auditor quiere saber si la empresa realmente está aplicando algún estándar, ¿no? Alguna normativa en lo que es el tema de configuración de los sistemas operativos. La respuesta que nos puede dar en este caso, que podemos obtener o la persona a la cual nosotros vamos a dirigir la auditoría, puede que nos diga sí o nos diga no. ¿Me dejo entender? O sea, ahí no hay más respuesta de que nos diga un sí o un no en la pregunta número 2, ¿no? Si es que cuenta o no con algún estándar para lo que es el tema de configuración de un sistema operativo. En la primera pregunta, jóvenes, no vamos a obtener una respuesta sí o no, sino lo que vamos a obtener ahí es una lista, probablemente, de distintas versiones, ¿no? De sistemas operativos que quizás la empresa pueda estar, digamos, utilizando. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, pregunta número 3. Dice, ¿se tiene un registro de las modificaciones y o actualizaciones de la configuración del sistema? Cuando hablan de la configuración del sistema, ¿a qué se están refiriendo? Al sistema operativo. Ahí no se ha puesto la palabra operativo, simplemente se le ha puesto configuración del sistema. No, ahí la pregunta es muy directa, ¿no? Dice, ¿se tiene un registro de las modificaciones y actualizaciones de la configuración del sistema operativo? ¿No? A eso se enfoca la pregunta número 3. Y quizás la respuesta de la persona a la cual se va a auditar, que puede ser el jefe de sistemas o el encargado del área de sistemas, de repente diga, ¿registro? No. Aquí siempre se han hecho las modificaciones, las actualizaciones de forma operativa, pero no necesariamente hay un registro como tal. No necesariamente se ha tomado nota de cuándo o en qué fecha se ha hecho una modificación o una actualización en la configuración del sistema operativo. Quizás no hay un registro como tal. ¿Me dejo entender? Entonces, es una pregunta que también es válida. A ver, pregunto, ¿qué dicen ustedes con la pregunta 3? ¿Es válida la pregunta? ¿Es adecuada? ¿Es pertinente? ¿Está bien que el auditor esté planteando esa pregunta? ¿O consideran que no es adecuado? Quiero sus ideas, quiero su punto de vista. ¿Por qué consideran ustedes que sea o no importante la pregunta número 3? ¿Es adecuado lo que se está planteando ahí o simplemente se debe de obviar? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ideas. Ya sea a través de su audio, pueden activar, o a través del chat, igual yo leo sus respuestas. ¿Algún voluntario? Diana, Aldo. ¿Ideas? ¿Qué me dicen? Sí, te escucho. Es importante, creo, porque hay veces en que, bueno, yo no sé mucho de hardware, ¿no? Pero por Ya. ejemplo, a veces en el trabajo quieren instalar algún driver o algo y lo instalan pero no funciona y dicen que si el sistema operativo preguntan es el de fábrica y no sé qué, entonces si es que ya, o sea, si ya tuvieran una lista de lo que se ha hecho, un historial, quizás ya, quizá el empleado ya se fue también, quizá el empleado se fue, entonces Claro. nadie sabe, ¿no? Y entonces sí valdría la pena, pues, ¿no? Hacer eso. Muy bien.
Claro. Esto sirve básicamente, jóvenes, porque podemos tener, como dice Diana, ¿no? Un historial. Y hay que tener claro, jóvenes, que dentro de una empresa, básicamente, ¿no? Pues, como se dice, eh, los cargos de una empresa, las personas, el personal de sistemas, muchas veces no suele ser estable, ¿no? Puede ser de que en este caso cambien de personal, ¿estamos? Puede que de repente este, simplemente el técnico, el especialista que estaba de repente, en este caso, a cargo del área de sistemas, hizo alguna modificación, hizo alguna actualización, como dice Diana, ¿no? La instalación de algún driver, o de repente el cambio en la configuración, no sé, de arranque del sistema operativo en ese equipo. Y si no hay un registro, no hay un, digamos, historial, no hay un registro, no hay un historial propiamente dicho, pues obviamente no vamos a saber qué cosa es lo que se ha instalado en ese equipo. No vamos a saber exactamente qué es lo que se ha instalado y más aún, en qué fecha lo han hecho, quién lo ha hecho, quién es el responsable de llevar a cabo, pues, ¿no? La instalación de algún driver o el cambio o la modificación en el equipo. Entonces, como historial, como bitácora, es importante. Debería de haber un registro detallado, ¿no? Porque acuérdate que en las empresas muchos equipos los enumeran, tienen su código, PC01, PC02, o algunos lo identifican por la dirección IP, ¿no? Acuérdate que cada equipo tiene su dirección IP. Y la dirección IP no es otra cosa que el protocolo de Internet, ¿no? Internet Protocol es lo que significa las siglas IP. Es como por decir su DNI del equipo, para que me entiendan, ¿no? Es como el DNI, la dirección IP. Entonces, en algunos casos, pues se lleva un registro de cada equipo, ¿no? Lo anotan y ahí colocan qué es lo que han hecho en el equipo, ¿no? Instalación de repente de drivers para lo que es este reconocimiento de impresora. Se instaló el driver de, no sé, de repente de algún dispositivo en particular, ¿no? De repente es una impresora monocromática, de repente es una impresora multifuncional, etcétera. Entonces tiene que haber un registro de qué cosa es lo que se ha hecho dentro de ese equipo, dentro del sistema operativo. ¿Quién lo realizó? ¿Quién fue el responsable? ¿En qué fecha se hizo? ¿Y qué es lo que se hizo finalmente? Entonces, la pregunta 3 es muy importante, porque como dice Diana, de repente en algún momento, este personal, este especialista de IT, este especialista de tecnologías de la información, este responsable del área de sistemas, mañana más tarde la empresa le dice, muy bien, gracias por sus servicios, ha sido un gusto trabajar con usted este año, estos 6 meses, y hasta la próxima. Muchas gracias por los servicios prestados. Y se va. Y luego asume otra persona. Y quien asume la dirección del área, pues debería tener, ¿no?, el registro de toda la gestión a nivel de sistemas que se ha hecho dentro del área, para tener un mejor control, para saber cuál es la situación de los equipos de TI, qué cosa es lo que se ha configurado, ¿estamos? ¿Qué drivers se han instalado? Y si en algún futuro hay algún problema con el funcionamiento de algún equipo, pues consultamos el historial, ¿no? Y vemos qué es lo que pasó, qué tenía anteriormente, ¿no? ¿Qué habíamos configurado anteriormente? Y por qué ahora se está reportando esta falla o esta incidencia, ¿no? Entonces, ya a nivel de gestión hay un mejor control. Claro que sí. Muy bien. Cuarta pregunta, ¿no? Cuarta pregunta. Dice, ¿existe un responsable directo de los cambios que se realizan en el sistema operativo? Pues bien, lo que se quiere saber aquí con la pregunta número 4 es básicamente saber quién es la persona encargada dentro del área de sistemas, porque no hay que olvidar que el área de sistemas no trabaja un solo especialista de ID, hay varios profesionales. Está, por ejemplo, desde el DBA, el Database Administrator, está, por ejemplo, los analistas de sistemas, están los desarrolladores o programadores.
Y a nivel, pues, de técnico, de personal técnico, está, por ejemplo, el personal que se va a encargar de los mantenimientos, ¿no? Tiene que haber algún responsable del mantenimiento de equipos. Y cuando hablo de mantenimientos, no solamente estoy hablando del mantenimiento físico, sino también del mantenimiento lógico, ¿no? Que se tiene que hacer a nivel de equipo. El mantenimiento físico, pues, tiene que ver con la limpieza del equipo, la revisión, etcétera, ¿no? Pero debe existir, debe haber un responsable, ¿no? Asignado dentro del área de sistemas y decirle, mira, tú, Aldo Guerrero, vas a ser el responsable de encargarte de la instalación de los equipos dentro de la empresa y de la configuración de los mismos. A nivel de sistema operativo, tú vas a ser el responsable. Cada equipo que se adquiera dentro de la empresa, pues tú te vas a encargar de instalarlo físicamente, instalar el sistema operativo, configurarle los drivers, ¿sí? Instalarle los programas, los softwares que se necesitan, etc. Entonces, esa responsabilidad se te va a asignar a ti. Es importante, ¿no? Que dentro del área de sistemas, pues, haya alguna persona responsable, encargada, ¿no? De llevar a cabo, pues, estos cambios o estas modificaciones que se puedan hacer, pues, dentro de los equipos, dentro de los sistemas operativos. Pregunta número 5. ¿Se cuenta, dice, con un procedimiento formal para realizar las modificaciones al sistema operativo? La pregunta número 5 tiene que ver más que todo con la forma en la cual se va a realizar estas modificaciones o estos cambios sobre dichos sistemas operativos. Cuando hablan de un procedimiento formal, por ejemplo, se refieren a que si es que hay alguna documentación previa, ¿no? Porque dentro de una empresa hay que recordar que hay varias áreas. Entonces, estos equipos están, digamos, a disposición de los usuarios. Es decir, el personal que labora en estas áreas, los usuarios, son los que hacen uso de esos equipos. Entonces, mañana, Aldo Guerrero, ¿no? Aldo Guerrero no puede ir y tocarle la puerta al usuario Pascual González y decirle, oye, Pascual, ¿sabes qué? Me voy a llevar tu equipo ya. Entonces va a voltear y decir, ¿y por qué? Porque voy a hacer la actualización de drivers, no sé, de impresora, de la red, etc. Bueno, entonces, Aldo no puede actuar de esa manera, pues, ¿no? Obviamente porque el usuario Pascual simplemente al llevarse a su equipo, pues se queda sin equipo. Entonces, tiene que haber un procedimiento formal. De repente hay algún documento, se notifica al usuario, ¿no? Por correo electrónico, o de repente, pues a través de un documento se le dirige al usuario o a su jefe de área o al jefe de área encargado, solicitando o indicando que se va a proceder a la fase de mantenimiento o a la fase de instalación o configuración en el equipo, tal fecha y en tal día. Entonces, es importante que el usuario sepa en qué momento se va a llevar a cabo alguna modificación sobre su equipo. Pero tiene que haber un procedimiento formal. ¿A qué quiero llegar, jóvenes? Que no se pueden hacer las cosas de forma informal. Es decir, como diríamos, ese es el término, criollamente, al caballazo. Todo tiene que estar planificado, y más aún en el área de sistemas, ¿no? La planificación es parte de la gestión. En ese sentido, es importante que el auditor sepa si es que existe o no un procedimiento formal para llevar a cabo, pues, las modificaciones, los cambios, las actualizaciones en los sistemas operativos dentro de la empresa, ¿no? Y si es que hay o no hay un procedimiento formal, eso es lo que quiere saber el auditor. Si lo hay, pues que detalle, ¿no? Que diga cuál es ese procedimiento formal, qué es lo que maneja. O simplemente de repente eso no existe. De repente no hay un procedimiento formal como tal. Simplemente los especialistas van y sacan el equipo y se lo llevan y ya, ok, esa es su forma de trabajo. ¿Es la adecuada? ¿No es la adecuada? Pues ahí tiene que intervenir el auditor al final cuando emita su informe, ¿no? De qué es lo que él ha encontrado en este proceso de auditoría que está realizando. Muy bien, sexta pregunta, ¿no? Sexta pregunta. Dice aquí,
Se tiene un conocimiento y se realizan controles en cuanto a la estabilidad que presenta el sistema operativo implementado. Esta pregunta que nos habla de la estabilidad es básicamente para saber si es que el sistema operativo que se ha instalado, que se ha, digamos, configurado dentro del equipo, presenta o no fallas. Eso es lo que se quiere saber a través de esa pregunta, ¿no? Por eso dice, se tiene conocimiento y se realizan controles en cuanto a la estabilidad, ¿no?, que presenta el sistema operativo implementado. Es una forma, digamos, de preguntar de forma no directa, de decirle, en otras palabras, existe un registro sobre las fallas que se presentan en el sistema operativo, ¿no? Y en vez de plantearlo de esa manera, pues se ha colocado de otra forma, ¿no? Dice, se tiene conocimiento y se realizan controles en cuanto a la estabilidad que presenta el sistema operativo. O sea, en otras palabras, llevan ustedes un control, ¿no?, sobre el adecuado funcionamiento de sus equipos, sobre el adecuado funcionamiento de sus sistemas operativos. Hay un control, llevan un registro del mismo. Eso es lo que se quiere saber con la pregunta número 6. La pregunta número 7 dice lo siguiente, ¿no? Se puede llevar a cabo en el sistema operativo las políticas de almacenamiento de datos para cumplir, dice, con la seguridad que estos requieren. Esta pregunta habla ya del tema de seguridad de la información, ¿no? Cuando hablan de políticas, jóvenes, están hablando de normas, ¿no? Si es que existen ciertas normas en cuanto a lo que es el almacenamiento de la información. Es importante recordar que dentro de un sistema operativo que se maneja información. Quizás aquí Aldo o de repente Pascual dirá, profesor, ¿a qué se refiere usted cuando dice que se genera información? Pues bien, todos los archivos que el usuario genera en su labor misma, en su día a día, es información, son datos. Cuando genera un informe, cuando genera un memorándum, cuando genera una hoja de cálculo, cuando elabora gráficos estadísticos, tablas dinámicas. Eso es información. Y esos archivos pues tienen que estar almacenados. Esos archivos tienen que estar almacenados dentro del sistema operativo. Pero, acá hay un punto importante. Nos habla de seguridad de la información. Nos habla de la seguridad de los datos, ¿no? No cualquiera debe acceder a esa información. Y el tema de seguridad no es tanto la seguridad física como tal, ¿eh?, sino también habla de la seguridad lógica. Es decir, no cualquier usuario debe tener acceso a la información que maneje determinado usuario, ¿no? Por ejemplo, el usuario María, que trabaja en el área de ventas, no debería tener acceso a la información del usuario Pedro, que trabaja en el área de recursos humanos, porque por A o B, en este caso, la información se maneja pues en diferentes equipos. Eso ya está más que claro. Pero tiene que haber un nivel de seguridad. Para eso es que dentro de los sistemas operativos se crean las famosas cuentas de usuario. Me dejo entender, todo sistema operativo tiene que tener una cuenta de usuario. Y esa cuenta de usuario, ¿qué tiene que tener? Una contraseña, un password, ¿no? Con ese password, el usuario accede y no cualquiera pues, puede acceder a sus carpetas, ¿no?, al contenido, a la información que este usuario está generando día a día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es una primera medida, ¿no?, de seguridad. Por ejemplo, en los sistemas operativos se maneja mucho lo que se llaman las directivas de cuenta o directivas de contraseña, ¿no?, donde cada 90 días, como política de seguridad o como norma de seguridad, podemos hacer de que el usuario cada 60 días o 90 días el propio sistema operativo le solicite el cambio de contraseña, le solicite el cambio de la clave por un tema de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta número 7 tiene que ver
la información. Por eso dice allí, se puede llevar a cabo en el sistema operativo las políticas de almacenamiento de datos para cumplir con la seguridad que estos requieren. Respuesta, sí o no. Ahí la persona a la cual vamos a tener que entrevistarnos para llevar el proceso de auditoría nos dará la respuesta. Si es que se puede o no llevar a cabo ciertas políticas en cuanto al almacenamiento de la información que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Ya nos dará ahí su respuesta. Pregunta número 8, ¿no? Nos dice acá, ¿es compatible el funcionamiento del sistema operativo con los acuerdos de seguridad en cuanto a la eliminación de datos? Esta pregunta nos hace básicamente para determinar si es que hay alguna compatibilidad, ¿no? En cuanto al funcionamiento del sistema operativo, que esté pues de acuerdo con lo que es algunas normas, algunas políticas o controles en el tema de seguridad para lo que es la eliminación de la información, ¿no? Entonces, allí también la persona a la cual vamos a auditar, ¿no? Dentro del área de sistemas, pues nos dirá si es que esos sistemas operativos que tienen instalados o configurados efectivamente son o no son compatibles con alguna norma, alguna política en cuanto a lo que es la seguridad para la eliminación de la información. Ya tendrá que darnos mayor detalle, ¿no? Ya en ese proceso de evaluación. Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta número 9, ¿no? Pregunta número 9. Aquí lo que se quiere saber es lo siguiente, dice, ¿no? Se cuenta con una copia exacta del sistema operativo que sirva, dice, como apoyo en el caso de pérdida de la información, en el caso de daños que puedan ocurrir, quizás en el propio funcionamiento en cuanto al sistema operativo, y lo que se quiere saber es si es que existen o no un backup. Eso es lo que se quiere saber. Si es que existe o no un backup, una copia de seguridad exacta, ¿no? De ese sistema operativo. No sé si ustedes han escuchado jóvenes que en el área, por ejemplo, de informática, sobre todo en el área de sistemas, se maneja mucho, o anteriormente se manejaba mucho lo que se llamaban las imágenes, ¿no? Decían, tienes que sacar una imagen del sistema operativo, que no era otra cosa que hacer una clonación, es decir, preparaban en una máquina, instalaban el sistema operativo, hacían su instalación de sus drivers, sus componentes, etcétera, ¿no? Y sacaban pues una copia exacta. Claro, así es, mi estimado Pascual, muy bien, una imagen, ¿no? La famosa imagen. Y existe un software incluso para poder hacer este proceso de clonación de imagen, ¿no? O sea, eso era muy común. Yo recuerdo hace ya bastantes años atrás, cuando tuve la oportunidad de trabajar para el Instituto Norbert Wiener, también para la Universidad de Wiener, en área de sistemas, en área de soporte sobre todo, soporte técnico, y nosotros nos encargábamos, los asistentes de laboratorio, porque ese era el cargo que yo tenía ya hace más de, ¿qué será? Más de 10 años, 14 años, y pues teníamos la responsabilidad de preparar la máquina, vamos a preparar el computador, y nos daban pues no solamente los requerimientos en cuanto al sistema operativo, instalación y configuración de drivers, instalación pues del antivirus y todos los aplicativos habidos y por haber pues que se manejan en un instituto y que se manejan en una universidad, ¿no? Pues sabrás que en una universidad pues sobre todo cuando hay varias carreras, enseñan varios cursos y cada curso pues tiene sus programas, ¿no? Desde Oracle, instalar el SQL Server, Power Builder, Visual Studio, etcétera, etcétera, una serie de programas. Y teníamos que preparar, pues, una máquina, tenerlo todo ok. Y para no hacer todo este proceso, porque imagínate, en un laboratorio de cómputo más o menos, recuerdo, a ver si la mente no me falla, eran más o menos alrededor de 35 a 40 computadoras por laboratorio.
Y en toda la infraestructura, en todo el edificio, eran más o menos un promedio de 7 a 8 laboratorios de cómputo. Eran 2 torres, sobre todo allá en los Winner. Y pues nos repartíamos el trabajo por pisos, ¿no? Cada asistente era responsable de un piso. Entonces, en un piso puede que te tocaba un laboratorio de cómputo o te tocaba de repente áreas administrativas que tenían sus propios equipos. Entonces, tenías que interactuar con el personal administrativo. El edificio era más o menos 10 pisos, ¿no? Era un promedio de 8 laboratorios, un laboratorio por cada piso. Y pues habíamos 3, 4 técnicos y a veces nos teníamos que repartir, ir a otra sede, otro local. Y a veces tú terminabas pues como técnico responsable de 3 pisos, o sea, tenías 3 laboratorios de cómputo. Y un promedio más o menos pongamos de 30 a 40 máquinas, pongamos 30 máquinas, ¿no? 30 máquinas, estamos hablando de 90 equipos. Y si dentro de ese piso habían áreas administrativas, pues tú también te encargabas del mantenimiento y también de instalación y configuración de los equipos que tenían ese personal administrativo de esas áreas. Entonces, el tema, digamos, el trabajo más pesado era el tema de instalación y configuración. ¿Por qué? Porque si, por decir, ¿no?, se infectaba una máquina con algún virus, pues tú tenías que ir y hacer, pues, el proceso de desinfección, ¿no? Pasar el antivirus, ¿no? Y dejarla, digamos, al equipo operativo, dejarlo ok. Pero muchas veces los malwares a veces eran un poco, digamos, fastidiosos o potentes, por así decirlo, que el antivirus así nomás no los detectaba, pero sí estaba el malware ahí en el equipo. Y cuando ya no podíamos darle solución, ¿no?, al equipo, lo más radical es formatear el equipo. Había que formatearlo, dejarlo todo en cero y volver a instalar todo de nuevo. Es lo más complejo, lo más complicado. Entonces, imagínate hacer todo ese proceso de instalación de sistema operativo, configuración de drivers, instalación de programas, hacerlo eso equipo por equipo. Cuando estamos hablando de 30 equipos en un piso y donde tiene que estar operativo esos equipos día a día, porque día a día se imparten clases, es muy complejo, es muy complicado. Entonces, ahí se recurría a lo que dice Pascual, ¿no?, el tema del uso de imágenes, la famosa imagen ISO. Entonces, tú creabas tu imagen, ¿no?, y una vez que ya estaba todo ok, pues simplemente la reproducías, la empezabas a instalar en red, en todos los equipos y listo, ya tenías tu ordenador listo, ¿no?, con todos sus programas, con toda su información, y lo único que se hacía era simplemente cambiarle la dirección IP y listo, ya teníamos los equipos listos. El problema era que si tú preparabas mala imagen, pues todo lo que instalabas y reproducías lo hacías mal. Y había que tener mucho cuidado. Por ahí te cuento una anécdota, como un paréntesis a la clase, porque todo lo que se explica es parte también de la experiencia. Es de que se había clonado por ahí una PC que tenía un malware. Y al parecer el antivirus no lo detectó. Y oh casualidad, ese malware se terminó replicando en todos los equipos. Cosa que no debe de suceder, pero que pasó. Entonces, volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces, es un poco complejo, sobre todo cuando se tiene que manejar instalación y configuración de varias cosas en un sistema operativo, en un ordenador. Pero el hecho de crear imágenes como la imagen ISO, pues sí ayuda bastante, ¿no? Entonces, este punto, esta pregunta que dice acá, ¿no? ¿Se cuenta con un backup? ¿Se cuenta con una copia exacta del sistema operativo que sirva como apoyo en el caso de pérdida o daños del mismo? Esta pregunta es básicamente para que la respuesta sea sí o no. ¿Sí se cuenta o no se cuenta en este proceso de auditoría? La pregunta número 10 dice, ¿no? ¿Se tienen estándares y políticas definidas para realizar actualizaciones al sistema operativo? Esta pregunta va más que todo sobre el tema de que se maneja algún estándar, alguna medida, alguna política, ¿no?, para lo que es el hecho de llevar a cabo, pues, updates, actualizaciones, ¿no?,
sobre los sistemas operativos. O sea, ¿bajo qué criterio, no? ¿Bajo qué criterio se llevan a cabo, pues, estas actualizaciones, estas modificaciones en los sistemas operativos? ¿Existe una política por parte de la empresa para llevar a cabo el tema de actualizaciones, modificaciones en el sistema operativo? ¿Se está trabajando con algún estándar o no? ¿Cómo es que se está trabajando eso? Entonces, esa pregunta un poco va por allí. La pregunta número 11 dice, ¿no? ¿Se tienen definidas las características y o aspectos específicos para la instalación del sistema operativo? Aquí la pregunta, más que todo, tiene que ver con cuáles son estas características o bajo qué aspectos técnicos, de repente, se llevan a cabo, pues, la instalación de los sistemas operativos, ¿no? Habría que aquí, como respuesta, no se espera un sí o un no, sino se espera más que todo la descripción de cuáles son, pues, estas características o aspectos quizás específicos o técnicos que se tienen para llevar a cabo la instalación de los sistemas operativos. Es una pregunta en realidad no cerrada, sino abierta, porque aquí lo que se espera es la explicación, ¿no? Cuando hablamos de preguntas, cuando hablamos, por ejemplo, de formular un cuestionario, ustedes recordarán, ustedes lo deben de manejar, que existen tipos de cuestionario, ¿no? Las famosas preguntas abiertas y preguntas cerradas. Una pregunta, diriges tu cuestionario o diriges las preguntas, pues le das la potestad de que él se desplaye, él te explique y te dé un poco más de detalles. Es una pregunta abierta. Una pregunta cerrada es cuando tienes solamente dos alternativas de respuesta, o puede tener dos o tres alternativas, ¿no? Sí, no, o existe o no existe, o tal vez, ¿no? Le das unas alternativas. En este caso, la pregunta número 11 es una pregunta abierta, ¿no? ¿Para qué? Nos explique cuál es el criterio, qué características, qué aspectos quizás específicos o técnicos se consideran para la instalación de los sistemas operativos, ¿no? Dentro de la empresa. La pregunta número 12 dice, ¿se cuenta con la documentación de la instalación? Esta pregunta es importantísima. Aquí básicamente la respuesta es sí o no. Eso es lo que se espera en este proceso de auditoría, ¿no? La persona dice, oye, ¿tienes la documentación para la instalación de los sistemas operativos? O sea, ¿existe una documentación? ¿Hay? De repente me dicen, no. ¿Se cuenta con documentación en la instalación de los sistemas operativos? No, no, acá lo hacemos así, ¿no? De forma procedimental. Aquí no hay documentación, acá nosotros mismos instalamos de repente los equipos, pero no hay una documentación como tal que se siga para el proceso de repente de instalación. Esa quizás podría ser la respuesta, ¿no? Que se obtenga, ¿no? Pero es válida y se considera. Pregunta número 13. ¿Qué servicios se tienen instalados y están activos o están activados en el sistema operativo? Cuando nos hablan de servicios, profesor, ¿a qué se refiere? Ya, mira, te comento un poco. Tú como especialista de sistemas, seguramente dentro de tus 6 semestres de estudio, bueno, cuando teníamos o cuando ustedes tenían en todo caso clases presenciales, recordarán que los ordenadores que estaban de repente en el instituto para que funcione, por ejemplo, el SQL Server, voy a tomar el ejemplo de base de datos, tú iniciabas el programa y te tenías que loguear, ¿no? Ponías tu usuario, tu contraseña. No sé si a muchos les pasó que de repente salía un error, ¿no? Y decía, error, no se puede, no sé, iniciar sesión, y a veces salía en inglés y a veces decía, ¿no? No se puede acceder por un tema del servicio. ¿Qué sucede? Sucede que muchos de los programas que se utilizan en informática, por ejemplo, Oracle, por ejemplo, SQL Server, estos programas, por ejemplo, consumen servicios, ¿no? El servicio del SQL Server, ¿alguien recuerda, por ejemplo, cómo se llama ese servicio? Para que el SQL Server funcione, tú tienes que tener activado un servicio en tu ordenador. Si ese servicio no está, ¿qué te digo? Iniciado, o sea, está detenido, simplemente el programa no ejecuta. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese servicio? ¿Ideas? ¿Alguien recuerda? No sé, de repente Aldo, Diana, Pascual, ¿alguien recuerda el nombre del servicio que debe de estar activado, por ejemplo, para que funcione el SQL Server?
¿Recuerdan? ¿No? A ver, lo voy a anotar en el chat para que lo tengan ahí en cuenta. Se llama el SQL Server Agent. ¿Sí? Ya, el SQL Server Agent, por ejemplo, es el servicio que sí o sí tiene que estar activado en el sistema operativo. Si no está iniciado el servicio del SQL Server Agent o el agente de SQL Server, pues simplemente no se puede acceder a SQL. No vas a poder iniciar el programa. Entonces, la pregunta aquí, la pregunta número 13, ¿no? Que nos habla de qué servicios se tienen instalados y activos en el sistema operativo, pues habla de ello, habla de la lista de servicios que se necesitan, tienen que estar, digamos, instalados y que tienen que estar en ejecución para que los programas, pues, funcionen dentro de ese sistema operativo que se está manejando, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta. Una pregunta descriptiva, porque aquí la persona a la cual va a ir dirigida la auditoría, pues él va a tener que hacer mención a cuáles son esos servicios que sí o sí se tienen que tener instalados en los equipos de la empresa, ¿no? Pregunta número 14. ¿Cuántas particiones se realizaron al disco duro en el proceso de instalación del sistema operativo? Esta pregunta es muy importante porque nos va a permitir saber nosotros como auditores si es que el disco duro maneja más de una unidad, ¿no? De repente no solo está la unidad C, de repente tiene la unidad C y la unidad D. A veces en los ordenadores, en los equipos, muchas veces solamente se utiliza una unidad para lo que es el funcionamiento del sistema operativo, la instalación. Y la otra unidad se utiliza más para lo que es el tema de almacenamiento de datos, o se utiliza como una unidad de datos, ¿ok? Entonces, esa pregunta es muy pertinente porque nos va a permitir saber si es que efectivamente se maneja más de una partición en el disco duro y de repente en algún momento podemos hacer uso de una de las unidades, ya sea para el tema de almacenamiento de datos, o de repente en ese equipo se podría instalar hasta 2 versiones de sistemas operativos. Podemos tener en la unidad C, por ejemplo, Windows 8 o Windows 10, y de repente en la unidad D podemos tener instalado Windows Server, ¿no? Sistema operativo de tipo servidor. Esto ya es relativo, ¿no? El hecho de están instalados, pero es importante saber si es que el disco duro está o no particionado, pues sí, aquí en este proceso de auditoría es importante saberlo, ¿no? Pregunta número 15. ¿Es seguro el sistema operativo instalado en la empresa en cuanto a la recepción, procesamiento, almacenamiento y salida de la información? Esta pregunta hace referencia más que todo al tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos, en cierta medida, pues son los que van a hacer no solamente el procesamiento de la información que manejan los usuarios, sino también que se tienen que almacenar dentro del equipo y en algún momento pues también se tienen que extraer. Por eso es de que habla si es que existe o no el tema de seguridad, ¿no? A ello se enfoca la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 16. ¿Son las instalaciones compatibles para trabajar con el sistema operativo que se está implementando en cada área de su empresa? Esta pregunta habla básicamente, cuando dice las instalaciones compatibles, habla básicamente de las áreas, ¿no? Si es que dentro de la empresa las instalaciones que se tienen pues, son, digamos, las adecuadas para trabajar con ese tipo de ordenadores y de sistemas operativos que quizás se estén implementando, ¿no? Entonces, esa pregunta un poquito va orientado a ello. Pregunta número 17, ¿no? Aquí nos hablan ya del desempeño, ¿no? Acá nos dice lo siguiente. Acá dice, el desempeño del sistema operativo ¿es el esperado por su empresa? Aquí lo que quieren saber es si es que el sistema operativo que se está manejando, ¿no? Realmente es el que la empresa finalmente necesita, ¿no? Por eso esa pregunta se enfoca un poco a lo que es el funcionamiento, el desempeño, el desenvolvimiento del sistema operativo como tal, ¿no? Si es que cumple o no las expectativas que tiene la empresa, ¿no? De repente
el usuario podría decir, mira, no, Windows 10 no es el sistema operativo que realmente necesitamos, es muy lento, muy pesado, no se ajusta a las características de repente del hardware, ¿no? Del equipo, etc. Entonces, esa pregunta un poco va por ahí. 8. Según el desempeño, ¿no? Según el desempeño del sistema operativo, se toman las acciones correctivas correspondientes en cuanto a la seguridad del sistema operativo. La pregunta número 18 va ligada mucho con la pregunta 17, ¿no? Porque la 17 tiene que ver con el desempeño y la 18 se enfoca en cuanto a qué acciones correctivas se toman en cuanto al tema de seguridad del sistema operativo, que tiene que ver mucho con su desempeño, ¿no? A eso hace referencia. La pregunta número 19 dice, ¿se encuentra la organización al día en cuanto a las regulaciones y leyes correspondientes al uso del sistema operativo dentro de la empresa? Cuando nos habla de las regulaciones y leyes, habla básicamente, está enfocado un poco sobre el tema de licencias. Es decir, aquí lo que se quiere saber es si es que la empresa, ¿no? Cumple o no con el uso de estos equipos y si es que estos sistemas operativos que se están utilizando, se están usando, realmente están acorde a las regulaciones y a las leyes de uso de software, ¿no? Nosotros sabemos que cada sistema operativo, por ejemplo, tiene lo que se llama, pues, su licencia, ¿no? Licencia de software. Pregunta número 20. ¿Están los reportes legislativos integrados con otros similares de las áreas del negocio? Esto más que todo habla sobre algunos reportes que se puedan obtener, ¿no? Y si es que estos están, dice, integrados, ¿no? Con las otras áreas que existen dentro de la empresa. Pregunta número 21. ¿Se llevan los correctos informes de costos relacionados con la implementación y uso del sistema operativo? Ya, la pregunta 21 tiene que ver con el tema de cuánto es lo que cuesta el tema de instalación, ¿no? y configuración de estos sistemas operativos. O sea, tiene que ver un tema básicamente de costo y presupuesto, ¿no? Y la pregunta dice si es que existen informes, si es que se están llevando informes de forma correcta sobre los costos en cuanto a la implementación y uso de estos sistemas operativos. Por ahí va la pregunta. Pregunta número 22. ¿Se cuenta con políticas de inversión que aseguren el mejor desempeño del sistema operativo como lo vaya requiriendo? La pregunta 22 habla más que todo con la capacidad de gasto que tiene la empresa, es decir, si es que existe cierta política de gasto, cierta política de inversión, sobre todo para el mejor funcionamiento de los sistemas operativos, ¿no? Cuando estos de repente requieran algún tipo de mantenimiento en particular o qué sé yo, algún tema de mantenimiento que de repente los especialistas no lo puedan hacer y pues se tenga que convocar a otros, ¿no? Y eso implica un gasto, ¿no? Implica pues una inversión que se tenga que hacer. Pregunta número 23. ¿Están definidos los sistemas de análisis que comparen el nivel de riesgo que presenta el sistema operativo con el definido como aceptado por la empresa? Esta pregunta nos habla de poder evaluar, ¿no? Y medir el nivel de riesgo. Esto ya es gestión de riesgos, porque acuérdate que dentro de informática existen lo que se llaman los riesgos de TI. Pero para poder, por ejemplo, evaluar riesgos, primero hay que identificar cuáles son las vulnerabilidades que existen a nivel de equipo. Y dependiendo de esas vulnerabilidades, se determinan cuáles son pues las amenazas y estas amenazas a qué riesgos se podríamos estar expuestos. Entonces, aquí lo que se quiere saber es si es que hay un sistema de análisis que nos permita pues comparar, dice, ¿no? El nivel de riesgo que puede presentarse en cada uno de los equipos, en cada uno de los sistemas operativos, para poder finalmente determinar, ¿no? Si es que se van a poder atender cada uno de esos riesgos a los cuales se podrían estar expuestos. La pregunta más que todo es para ello, ¿no? Para determinar ese punto, el nivel de riesgos. Bien, jóvenes, vamos ahora a la pregunta 24 y 25, que ya es prácticamente la parte final de este proceso de auditoría.
Y nos dice aquí lo siguiente, ¿no? La pregunta número 24 dice, ¿se asegura que se tomen las medidas necesarias en cuanto al licenciamiento del software cada vez que es necesario? O sea, aquí lo que se quiere saber es si es que hay alguna medida para lo que es el tema de uso de licencias de software, ¿no? Acuérdate que en el área de sistemas, pues, es importante siempre utilizar programas, pero estén, pues, en este caso con licencia, ¿no? Con licencia activa y no tener, pues, programas piratas. La pregunta número 25 dice, ¿cuenta la sección de publicidad de la empresa con un sistema operativo que cumpla con las necesidades de los profesionales de esta área? Esta pregunta básicamente hace referencia a cuál es la necesidad que puede existir por parte del personal que labora dentro de la empresa en las distintas áreas y si es que en este caso el sistema operativo que se está utilizando pues cumple o no sus necesidades, ¿no? Básicamente por ahí está enfocada esa pregunta. Muy bien, entonces hasta aquí, jóvenes, hemos hecho, digamos, un recorrido a las 25 preguntas que se han formulado justamente para el proceso de auditoría de hardware y del sistema operativo que se va a implementar, ¿no? Como parte del ejemplo planteado. Y una vez que se tienen las preguntas, pues lo que hay que hacer es una lista de chequeo. Es decir, hay que hacer un checklist. Y con esto ya vamos a ir terminando. En esta parte, jóvenes, lo que hay que hacer aquí es un formato, es un pequeño formato en el cual, por ejemplo, consideramos la fecha, ¿no? Cuando es, digamos, la fecha en la cual se va a llevar a cabo el proceso de auditoría. Colocamos el nombre de la empresa y colocamos el tema que vamos a auditar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a auditar? ¿Vamos a auditar los sistemas operativos? Ok. ¿Quién es el auditor? O sea, ¿quién es el responsable, ¿no? de llevar a cabo el proceso de auditoría y a quién va dirigido la auditoría? Obviamente ponemos ahí los nombres, ¿no? de las personas que corresponden. Y en esta tabla, en este formato, vamos a considerar lo que se llaman los aspectos a evaluar, que básicamente vamos a considerar lo que vamos a evaluar. Y aquí vamos a tener que identificar si es que se cumple o no se cumple con dicho criterio de evaluación y si es que hubiera alguna observación o algún detalle, pues también lo colocamos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Tiene documentos que soporten el por qué se usa un cierto sistema operativo en un equipo? Es decir, si hay o no hay documentación alguna en cuanto al soporte. Si es su respuesta afirmativa, pues pondrá que sí. Y si no es así, pues pondrá que no y la observación que corresponde. Dice, al momento de comprar las licencias de software de los sistemas operativos, ¿se asesoran de un distribuidor o se indaga sobre las características desde el propio fabricante? La interrogante que se va a evaluar, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver el auditor, en este caso Julio César, le hará pues a la persona, en este caso al ingeniero Suyón, y él pues le dirá la respuesta, ¿no? Si es sí o no, ¿no? Y ahí hace su observación. Y así nosotros podemos seguir con el formato. Yo aquí lo he puesto, eran básicamente 5 preguntas, ¿no? Lo he copiado y pegado para tener la hilación de la estructura, del formato. Otra pregunta dice, ¿no? ¿Se han definido las características mínimas del hardware para soportar eficientemente el funcionamiento del sistema operativo? Es otra pregunta que se debe evaluar. ¿Se tiene definida la distribución de los recursos del sistema operativo para cada usuario? ¿No? Y si es que se permiten las claves de acceso, ¿no? En este caso, si es que se pueden limitar, o sea, restringir, en cuanto a lo que son las funciones del sistema operativo de acuerdo al perfil de cada usuario, ¿no? Entonces, este es el formato, es una lista de chequeo, pero como les decía, primero tenemos que preparar pues las preguntas que vamos a evaluar, que vamos a auditar, y luego todo ello se tiene que trasladar a un formato, ¿no? Que se llama, en este caso, guía de auditoría, y se maneja bajo la técnica pues de la lista de chequeo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes, ¿sí? Profesor, esa lista de chequeo Sí. donde dice aspecto de evaluar, ahí se colocan las preguntas que puso anteriormente. Así es, así es. Ahí vamos colocando en este formato. Solo que para no hacer tan extensa la tabla, lo había puesto por diapositiva, ¿no? Pero sí, se tiene que trasladar.
La actividad, Diana, para esta semana va a ser así. Yo voy a colocar en la tarea un enunciado, y les voy a colocar en este caso un modelo relacional de una base de datos, y ustedes lo que quiero que hagan es que auditen ese modelo relacional de esa base de datos. Yo quiero que ustedes auditen esa base de datos y ustedes van a proponer justamente sus criterios de evaluación. Van a hacer el formato, se van a guiar de esta diapositiva, van a hacer ustedes su formato y van a colocar ahí las preguntas que ustedes como auditores, entre comillas, auditores, van ustedes a evaluar. ¿Qué evaluarían de este modelo relacional de esa base de datos? ¿Qué criterios son los que ustedes quieren evaluar? ¿Quieren evaluar la metodología? ¿Quieren evaluar de repente la técnica del modelo de entidad-relación? Si es que cumple con el proceso de normalización, etcétera. Ya, ahí yo les doy a ustedes libertad de que ustedes propongan cuáles son los criterios. Los criterios que plantee Aldo serán diferentes a los de Diana y serán diferentes a los de Pascual. Entonces, esa va a ser la actividad para esta semana y van a encontrar también en la plataforma del aula virtual un solo foro, ¿ya? Con una sola pregunta, listo, para que saquen 20. Y esa respuesta pues la van a encontrar en el material que ya está publicado en la plataforma del aula virtual del BSG Institute. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, te escucho bien. Adina. Para eso de la base de datos, ¿no existe un estándar, algo para hacer la auditoría? Sí, sí, así es. Pero yo por ahora quiero recoger sus criterios de evaluación. Luego ya vamos a ir ahondando y profundizando más adelante sobre sus criterios. Sí, básicamente para recibir sus saberes previos y ver qué criterio tendrías tú como especialista, ¿no? De sistemas. ¿Y qué cosa vas a evaluar? Y después nos va a corregir así también. Nos va a dar más teorías y sí, estándares. Sí, obviamente que se va a tener que complementar. Así es. Y la pregunta anterior que nos hizo la semana pasada también lo va a resolver en la próxima clase. Sí, está, si bien es cierto, les dejé el link en la plataforma. Creo que solamente hay 2 personas que han respondido, ¿sí? Yo luego en una sesión voy a hacer la aclaración de ese punto, al igual que la tarea que voy a asignar ahora, ¿ya? Pero sí me interesa es que respondan todos, ¿ya? Solamente hasta el momento creo que he visto 2 respuestas, ¿ya? Por favor, creo que está pendiente Carlos, está pendiente Pascual, por favor. De caducidad está abierto. Los foros sí está este domingo, el foro de la primera semana, y el foro de esta semana también lo va a ser hasta este domingo. Así que por favor traten de completar, ¿no? Y eso es una forma de yo también evaluarlos y ver de que están avanzando con el curso, ¿no? Como les digo, yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero va a depender también de ustedes interactúen con la plataforma. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Diana? No, profe, eso es todo, gracias. Ya. Ok. Permítanme un momento. Ya. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.